Dios le bendiga, Dios le guarde en esta hermosa hora. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos concede de poder compartir una palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Entiendo que esto es un momento oportuno, un momento en que Dios ha señalado, escogido para traer una palabra para bendición de tu vida, de tu familia, tu matrimonio, de tu hogar. Este es su hermano, el pastor y amigo, el pastor Roberto Correa. Y en esta tarde queremos elevar una oración al Dios Todopoderoso y solicitar la dirección de Dios en este pensamiento bíblico que queremos compartir contigo. Confiamos que Dios ministrará en tu vida y que el Espíritu Santo te ayudará a entender el propósito de Dios para tu vida. Acompáñenme en esta hora de la tarde a orar. Padre eterno, Dios, te doy gracias por haberme permitido compartir con nuestros amigos, hermanos, esta palabra que tú has puesto en mi corazón. Te suplico, Señor, que tú bendigas, que liberte, que restaure, que si hay alguna persona, Dios amado, que se haya alejado de tu presencia, de tu voluntad, que con tu amor, Dios mío, con tu cuerda de amor, Dios, vuelva a tus caminos. Te pido que tú restaure hogares, familias, matrimonios, que tú alcances jóvenes, damas, caballeros, que tu palabra, Dios mío, sea, Dios amado, una gran bendición a cada persona que escuche en esta hora. Que sea como una semilla sembrada en terreno fértil en cada corazón y que tu Espíritu Santo le dé crecimiento de tal forma para que seamos oidores y hacedores de tu palabra y entendamos tu buena voluntad para con nosotros. Gracias te doy por esta oportunidad, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Yo les invito en esta hora tan hermosa a una lectura bíblica que fue el texto que Dios puso en mi corazón. Salmo 137, verso 4. El tema que le he puesto a esta lectura o este mensaje, esta reflexión, es cantando en tierra extraña. Qué difícil sería eso. Y la palabra del Señor lee en el Salmo 137, verso 4. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Me llegó a mi corazón realmente este texto de tal forma que mientras yo meditaba en este verso 4 del Salmo 137, quise ponerle este tema, ya que estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos donde nos hacemos tantas preguntas y muchas de ellas no hemos tenido respuesta aún. Oramos para que Dios nos dirija y bendiga nuestra entrada y nuestra salida. Por razones que ya conocemos, muchos hemos estado encerrados por meses, nos hemos visto limitados a abrazar, a besar, a amar a nuestros seres queridos como lo solíamos hacer hace un tiempo atrás. De alguna forma u otra esto pues nos ha llevado a pensar y a analizar y a valorizar el tiempo que Dios nos ha dado sobre esta tierra. Y a la misma vez muchos han sido afectados emocionalmente ante toda esta situación. Por lo tanto entendemos y reconocemos que estamos viviendo en tiempos difíciles. Y es por eso que tomo como punto, ¿no?, de lanza este verso bíblico para compartir con usted esta inquietud que Dios ha puesto en mi corazón. Este Salmo 137 encaja en medio de una categoría de colección de salmos llamados Salmos de Sión. Y es por esa la razón que queremos compartir con usted este salmo, este texto bíblico, porque dentro de los salmos que más adelante vamos a compartir con usted, estaba alineado en la categoría de colecciones de salmos llamados Salmos de Sión, salmos que expresan alegría, salmos que expresan gozo, salmos que expresan solamente alabanzas a Dios. Sin embargo, el Salmo 137 no refleja esa realidad. Por eso algunos de los teólogos han pensado que este salmo no debería estar en estas colecciones. Lo cierto es que la experiencia que vemos aquí es una experiencia que nos pone a pensar de un pueblo que tuvo una relación tan íntima con Dios, alineada con Dios, que en la trayectoria de su relación con Dios vieron constantemente la intervención de Dios. De la forma en que Dios hablaba, lo guiaba, en la forma que Dios compartía con ellos la comida, el alimento, pan del cielo, agua de la peña, los milagros que Dios hizo en medio de este pueblo, generación tras generación. Lo cierto es que el pueblo tenía que entender
que Dios estaba con ellos. Inclusive las naciones vecinas tenían que admirar y reconocer que Dios estaba con el pueblo de Israel. Es por eso la razón por la cual son nombrados así, que estos salmos hacen mucho énfasis en la santa ciudad de Jerusalén, haciendo énfasis los salmos de Sión al evento y a la trayectoria del pueblo en la santa ciudad de Israel. Es por ello que un teólogo hace un comentario muy peculiar, indicando, ¿no?, que es un poco difícil que este salmo esté en esa categoría. Esto es un salmo de lamento, mientras los hijos de Dios derraman su alma en dolor y angustia delante de Dios. Es un salmo de tono imprecatorio, donde el pueblo, un grupo de hombres, el pueblo experimenta una desolación, un momento de desconexión, un momento de aislamiento, un momento donde ya no tenían el privilegio de hacer lo que antes hacían. Y para tocar un poquito dentro del contexto de este verso, les traigo a la memoria que este pueblo pasó por un exilio que ocurrió desde 586 al 598 a.C. Babilonia, bajo el liderato de Nabucodonosor, destruyó la santa ciudad y Jerusalén y su templo, y todo fue destruido. Fueron llevados cautivos un gran grupo de hombres. Se dice que sobre 10,000 hombres, príncipes de Judá, que era la élite de Judá al principio. En esta invasión, en este cautiverio, se llevaron lo mejor, parte de lo mejor del pueblo cautivo. Eran hombres conocidos, eran hombres que conocían la guerra, eran hombres que defendían la causa de Dios. Eran hombres que muy importantes. Sin embargo, fueron cautivos, fueron esclavizados y fueron llevados a servirle a este rey malvado. Cuando analizamos esto, vemos que este salmo fue escrito por aquellos que se les arrebataron las tierras. Fue escrito por aquellos que escucharon el grito y el llanto de sus padres mientras los invasores llegaron a Jerusalén, y mientras iban llevándose las jóvenes, mientras iban llevándose los soldados, mientras iban llevándose las familias, las esposas, mientras iban haciendo barbaridades. Lo último que ellos podían recordar era ese momento tan difícil, tan cruel, tan desesperante, teniendo quizás la capacidad para defender, pero la impotencia para hacerle frente a esta situación tan difícil que fue el cautiverio. Claro está, todo como consecuencia de una desobediencia a Dios. Se alejaron de Dios y como consecuencia se cumplió este evento que es el cautiverio babilónico. A la misma vez, este salmo fue escrito por aquellos que su última memoria en Jerusalén fue haber visto la ciudad y el templo quemado y destruido. O sea, ellos vieron todo el evento, todo estaba en su memoria. Todo ese momento difícil quedó grabado en su memoria. Pasaron por lo que ellos entendían que los justos no deberían de pasar. Ellos habían entendido que tuvieron una gran pérdida, a pesar de que tenían el conocimiento, tenían la habilidad de cantar, tenían la habilidad de adorar a Dios. Podían entrar en el santuario en aquel momento en Jerusalén y adorar y darle la mejor alabanza a Dios con sus arpas y con sus salmos, con los mejores salmos de Sión. Aquel evento y aquel escenario en Jerusalén era un escenario tan espiritual, lleno de gloria, que en este momento de cautiverio, en este momento de dolor y de angustia, ellos tuvieron que hacer referencia a esa experiencia del pasado. Por lo tanto, la gran pregunta que ellos se harían, estos hombres, es: ¿cómo nos pasó esto? ¿Por qué nos pasó esto? Bueno, el por qué estaba claro: se alejaron de Dios. Cuando el hombre se aleja de Dios, pues las consecuencias siempre son nefastas. Y aunque todos pasamos por circunstancias adversas, la única diferencia es que cuando estamos alineados con Dios, sabemos a quién vamos a clamar, sabemos a quién le vamos a pedir, sabemos en quién vamos a confiar. Aquellos que pasan por circunstancias adversas, alejados de Dios, no desconocen realmente a quién van a acudir, desconocen su destino, desconocen muchas cosas que les rodean. Hoy yo quiero simplemente dejarte saber que la misma pregunta se hacen muchos en este tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué llegó la pandemia?
¿Por qué estamos encerrados en nuestros hogares? ¿Por qué se nos pide alejarnos de nuestros familiares? ¿Por qué de momento llegó el escenario de todo lo que hacíamos cambió? ¿Por qué esta Navidad fueron diferentes? ¿Por qué este tiempo fue tan limitado donde ya no podemos compartir? ¿Por qué el celebrar una boda, una ceremonia? ¿Por qué no hay la libertad que antes había? ¿Por qué razón nuestros seres queridos? ¿Por qué hemos visto tantas personas morir? Tantas personas que estaban saludables y de la noche a la mañana se nos anuncia que murieron. La misma pregunta nos haríamos en esta hora. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Lo cierto es que la garantía más grande que el ser humano tiene es confiar en Dios. Nosotros como peregrinos estamos en esta tierra para cumplir una misión. La misión es compartir el evangelio y las buenas nuevas con todas las personas que encontremos en el camino. Nuestra garantía de vida solamente descansa en el Señor. Y las preguntas que nosotros a veces nos hacemos como que no van alineadas en realidad con las promesas que Dios siempre nos ha dado. Dios es capaz de sanar y de intervenir. Dios es capaz de hacer milagros. Él es soberano. Él hace como Él quiera, con quien Él quiera, donde Él quiera. Y eso estamos conscientes de esta realidad. Pero lo importante es que usted y yo nos alineemos a la voluntad de Dios y entendamos que nuestras acciones siempre traen consecuencias. Nuestras acciones que a veces nos alejan de Dios traerán consecuencias. No es que Dios sea un Dios de ira, que siempre esté al pendiente, simplemente para destruir a alguien por un momento, ¿no? Dios alineó todo para que el hombre obedezca, pero a la misma vez Dios estableció el juicio y las consecuencias de aquellos que no lo obedecen. Una vez desobedecemos a Dios, nos exponemos a las consecuencias. Yo te invito en esta hora a meditar y a reflexionar en este momento, a entender que estas preguntas que a veces hacemos nos van alineando a la atmósfera y al modo de pensamiento de estos hombres que después de haber visto la gloria de Dios en Sión, en Jerusalén, ahora están junto a los ríos de Babilonia y ahora se encuentran de frente a los babilónicos, solicitándole a los babilónicos que les ayudara, ¿no? Que los confortara de alguna forma y que no los atormentara, pidiéndole que le cantaran los cánticos de Sión. Al parecer, estos babilónicos habían escuchado anteriormente estos cánticos. Al parecer, estos babilónicos ya anteriormente conocían y sabían que esa era una de las alegrías del pueblo cuando estaban allá en Sión, en Jerusalén, cuando ellos mismos reconocen y les piden cantarnos estos cánticos de Sión. Era un momento difícil, el pueblo ya no podía, estos hombres no podían responder. Lo único que ellos respondieron fue: ¿cómo cantaremos en tierra de extraños? Estamos aquí junto a los ríos de Babilonia, desolados, apartados y alejados de aquel momento de gloria que Dios había compartido con nosotros. Pensando ellos que Dios se había quedado en Jerusalén, pensando ellos que Dios se había quedado en Sión, que solamente estaban de frente a los babilónicos junto a los ríos de Babilonia. En aquel momento difícil no podían expresar ni manifestar la experiencia que habían tenido con Dios en aquel momento difícil. Y es ahí donde dicen: ¿cómo cantaremos en tierra de extraños? Colgamos nuestras arpas en los sauces. Y mientras los babilónicos les pedían: cantarnos los cánticos de Sión. Yo pregunto en esta hora que quizás ante esta situación que estamos viviendo, donde hay tantas personas que se nos prohíbe llegar a los templos, quizás en los hogares, donde hacemos los cultos virtuales y porque no nos podemos congregar, y quizás el cántico que Dios depositó en cada uno de nosotros está apagado. Quizás muchos dicen: ¿cómo yo voy a cantar en mi casa? Yo quería cantar en el templo. ¿Cómo yo puedo expresar mi alegría y mi gozo estando en casa, en un escenario diferente, cuando antes yo solía hacerlo en el templo? Lo cierto es que Dios está en el templo y Dios está en tu casa. Nuestra responsabilidad como cristianos es asistir a la casa de Dios y junto a los hermanos interactuar y en coinonía disfrutar de las ricas bendiciones de Dios. Pero cuando vienen estas adversidades, cuando vienen estos momentos difíciles, debemos de reconocer y entender que Dios está contigo. En medio de tu adversidad y en medio de tu angustia, en medio de tus tantas preguntas, Dios está dispuesto a responderte. ¿Cómo cantaremos en tierra de extraño?
Es una atmósfera extraña, es un momento extraño. Si antes yo oraba en el altar del templo, si antes yo cantaba con mis hermanos en el coro de la iglesia, con los mejores músicos de la iglesia, y hoy no lo estoy haciendo, estoy limitado simplemente por lo que está sucediendo. Pues es ahí donde tú tienes que demostrar la fe y cantar tus mejores salmos. ¿Sabe que estos hombres podían cantar cualquier otro salmo? Ellos no tenían que ni tan siquiera hacer referencia a los salmos de Sión, porque según los escritos, habían otros salmos donde ellos podían compartir y cantar sus alabanzas. Podían fácilmente decir: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Ellos podían cantar: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ellos podían cantar: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, cantaré tus maravillas, pero sus mentes estaban cautivos. El problema más grande de estos hombres, de este pueblo, no era solamente que físicamente estaban cautivos. Ahora, en ese momento, su mente estaba cautivo. No podían entender que Dios estaba allí, que Dios estaba dispuesto a responder, que Dios estaba al pendiente para ayudarles en el momento en que ellos clamaran. Le digo más. Fue justamente en Babilonia donde más adelante Dios se les revela a este pueblo y le da a entender que a pesar que estaban en cautiverio, allí Dios los iba a usar. Ellos iban a construir en Babilonia, y con su fe y con su dedicación y con su confianza en Dios, ellos le iban a demostrar a los babilónicos que había una diferencia. Y eso está en la Escritura. Es decir, que estos hombres, ante la angustia y el dolor, desconocieron esta realidad y pasaron por alto esta realidad. Hoy yo te invito, tomando en consideración este verso bíblico, a que tú cantes tu mejor cántico, a que no te limites. Quizá tu pastor está haciendo el gran esfuerzo por llevar la palabra a través de los medios. Quizás todavía aún así te sientes como que no es lo mismo. Te sientes alejado, alejada. Quizás te enfriaste. Quizás ahora piensa: yo no me siento igual, no puedo cantar. Yo te invito a que tú cantes tu mejor cántico. Que tú honres a Dios, no importa las circunstancias en que tú lo hagas. Que tú imites a hombres como Daniel, que oraban constantemente delante de Dios, y a pesar de todo, cuando fue lanzado al foso de los leones, allí él supo cantar su mejor cántico. Allí expresó su fe en Dios, y cuando todos pensaban que el león se lo iba a comer, aquel foso de los leones se convirtió en el foso de Daniel, porque quien tenía control del foso era el Dios de Daniel, que le cerró la boca a los leones. Yo te expreso y te comparto esta realidad, que cuando nosotros confiamos en Dios, las cosas son muy diferentes. El Salmo dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. El salmista David expresa también, dice: este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Gustá y ved, dichoso el hombre que en ti confía. No somos superhéroes, no somos supermujeres ni hombres. Somos gente, somos seres humanos con emociones, que padecemos, que sentimos, que lloramos. Sí, somos sensibles ante las situaciones que vivimos, pero le servimos a un Dios grande. Es nuestra fe la que nos impulsa, es nuestra fe la que nos hace entender que a pesar de las circunstancias que podamos estar enfrentando, entendemos que Dios está presente con nosotros y que Dios está dispuesto a responder a nuestra oración. Que Dios está dispuesto a intervenir y alimentar nuestra fe para que podamos alabar a Dios aún en los momentos cruciales de la vida. Entonces usted podría cambiar la gran pregunta en esta hora, en estos minutos que nos quedan. ¿Cómo puedo cantar en medio de esta situación? ¿Cómo puedo cantar si no puedo abrazar a mi familia? ¿Cómo puedo cantar? Porque cuando llegó el momento de compartir con mi familia, me tuve que quedar en casa. ¿Cómo puedo cantar si sentados en una silla y no puedo disfrutar de un culto, de una alabanza libre? ¿Cómo puedo cantar? ¿Cómo puedo cantar ante esta situación difícil? Pues simplemente es confiar en Dios, clamar a Dios y expresar tu mejor alabanza a Dios, sin temor alguno. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿por qué he de atemorizarme?
Cántaselo a Dios. Las barreras se caerán, las cadenas se van a caer, las murallas se van a caer. Esta situación que estamos viviendo, en este proceso estamos aprendiendo muchísimo como hijos de Dios. Simplemente tenemos que estar en la expectativa y ser conscientes de una realidad, que cuando confiamos en Dios y cuando ponemos nuestra fe en Dios, aprendemos la lección dentro de los procesos de la vida y las circunstancias que todos enfrentamos. Es ahí donde aprendemos. En el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Es decir, el salmista está expresando que Jehová es su pastor, que va a andar por valle de sombra de muerte, pero en medio del valle de sombra de muerte, Dios le va a servir la mejor cena. Delante de las adversidades, delante del momento difícil y de frente a la amenaza de muerte. Jehová es mi pastor y nada me faltará, nada me faltará, nada. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Concluyendo en esta tarde, quiero decirte que Dios está contigo, que nuestras alabanzas no pueden estar limitadas a lo que yo tenga o donde yo esté. Nuestras alabanzas deben estar siempre dirigidas a Dios, confiando que Dios está ahí. Salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te invito a que en esta hora, si estás alejado de Dios, puedas retornarte a Él y comenzar a cantar. No cuelgue tus arpas. Te invito a ti, amado hermano, que te sientes un poco apartado, alejado. Toma control de tus arpas y comienza a cantar tus mejores cánticos. A ti, amigo, que estás apartado, alejado de Dios, te invito a que disfrutes de lo mejor que un ser humano puede disfrutar. De la paz de Dios, de la gracia de Dios y de la vida eterna que solamente está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo quiero orar por ti en esta hora y presentarte delante del Señor. Padre eterno, te doy gracias por cada persona que nos escucha, por cada hermano, por cada amigo, por cada hermano alejado. Te pido, Señor, que tú restaures, que tú salves, que tú sanes a los enfermos. Tú eres el Dios del milagro, el Dios que sigue interviniendo. Tú eres el mismo ayer y por los siglos. Tú no has cambiado. Dios amado, vamos a cantar aunque estemos en momentos extraños, en atmósfera extraña. Vamos a seguir cantando, vamos a seguir predicando, vamos a seguir honrándote. Tú tienes control de todo. Tú eres soberano, Dios mío. Nada se mueve si no es por tu voluntad. Nosotros lo entendemos. Ayúdanos a seguir hacia adelante, Dios amado. Lleva consuelos a aquellos padres que han sufrido y ayúdanos y danos fuerza para que sigamos haciendo luz en medio de las tinieblas y sal de esta tierra. Te lo pido, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hermosa tarde. Este es tu hermano y amigo, Pastor Roberto Correa, para servirle. Confiamos que Dios traiga paz a tu corazón en este momento difícil y que no dejes de cantar tu mejor cántico. Honra a Dios, alaba a Dios y sirve con toda integridad. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te damos gloria, Señor. Señor, enséñanos a esperar en ti en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta.
tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare en tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control.